Estamos con el doctor Víctor García Toma, con quien vamos a hablar de otros temas, pero igual siempre es prudente conocer la opinión de ilustres expertos. Víctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Pancho, un gusto en saludarlo, muchas gracias por la invitación. No, siempre feliz de tenerte acá en el programa. Como mencionaba, si bien la conversación inicial, el propósito de la invitación ha sido hablar de materia constitucional, específicamente en relación a esta cuestionada operación de Dina Boluarte, igual me gustaría escuchar tu opinión acerca del servicio militar obligatorio. Yo estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio, pero no por las razones que se han esgrimido en el proyecto. En primer lugar, no tendría por qué ligarlos con el tema de la defensa del orden interno que corresponde a la policía y eventualmente a los otros órganos vinculados con el sistema de justicia. Entonces, la problemática de la inseguridad ciudadana responde a otros factores y merece otro tipo de respuestas. En efecto, las Fuerzas Armadas requieren y necesitan de personal que ayuden, digamos, al cumplimiento de los fines para los cuales han sido creados y que eventualmente estén en la capacidad de tener una posición disuasiva en defensa de la seguridad nacional, la soberanía y la integridad territorial. Siempre que, digamos, este servicio militar obligatorio sea de breve duración, sea democrático, es decir, no establezca situaciones de discriminación, ¿no es cierto?, en el que solo se afecte a, digamos, a los de color modesto y se excluya, pues, ¿no es cierto?, a los hijos de los sectores altos. Exacto. Lo segundo es que se resguarde los derechos fundamentales de los conscriptos, porque buena parte de la problemática se ha debido a los abusos que se han cometido contra los conscriptos, que van desde los maltratos físicos o verbales, incluso hasta la alimentación. 3, que habría que asignar, digamos, una propina adecuada y que se debería complementar 2 tipos de formación. La formación técnica, es decir, que el que ingresa a este sistema debería salir con alguna especialidad que le permita, al momento de regresar a la sociedad civil de manera plena, haber obtenido alguna utilidad, digamos, técnica. Y en segundo lugar, consolidar aquello que efectivamente, como bien ha dicho el general Ceballos, debería formarse en los hogares y en el sistema educativo, pero que se requiere y se necesita, que es consolidar el sentimiento patriótico, ¿no? Sí, eso creo que es algo muy importante, pero temo que tal vez no sea el propósito real del servicio militar obligatorio, ¿no? O sí debería ser la posibilidad de cohesionar a una sociedad bajo la identidad nacional. Parece curioso, pero hay muchos estudiantes que no saben el himno nacional. Eso es pero terrible. Y seguramente se saben las canciones de Bad Bunny, ¿no? Sí. Y claro, eso sí saben. Hay una falta de respeto y consideración a la bandera. Sí. ¿No? Entonces, esas situaciones deberían ser corregidas. Probablemente no le corresponda a la Fuerza Armada, pero si tienen un personal a su cargo, es posible y es probable que esa situación podamos mejorarla, ¿no? Esto viene de atrás, pero si estamos con un personal al cual podemos incentivar este respeto, a mí me parecería bien. De acuerdo. Bien, vamos a otras tendencias, porque son varias las tendencias y tenemos solamente un breve tiempo para conversar con el doctor Víctor García Toma. El tema de conversación, el tema de tendencia, de debate, ha sido esta polémica operación a la que se sometió la presidenta Dina Boluarte. Se conoce, se sabe que entre junio y julio del 2023 ella pasó por una rinoplastía, por una operación quirúrgica en la nariz, que según ella, según su equipo, era una operación para ayudarla a respirar. Pero por lo que se puede evidenciar en las fotos, sí ha habido un cambio estético, ¿no? Digno de uno de esos programas norteamericanos de el antes y después. Y se puede ver que tiene ella una nariz más respingada ahora, ¿no? Y acá la problemática o la discusión es, ¿ella no comunicó eso a la población o desacató la Constitución al ella deshabilitarse o inhabilitarse médicamente por una breve cantidad de tiempo? Y eso está siendo materia de discusión por sectores del Congreso que buscan esta excusa como razón para presentar una moción de vacancia. Varias cosas, Pancho. La primera, efectivamente en este gobierno, en este caso específico de la señora Dina Boluarte, se ha instalado algunas fases
de frivolidad y bellaquería. Sí. Que van desde el uso de los relojes, el cambio continuo de los vestidos, y que llega a estos retoquitos estéticos. No me imagino yo a la señora Merkel o a la señora Margaret Thatcher que tenían las mismas responsabilidades, aunque por supuesto tomando en dimensión el Estado que dirigían, ocupándose de esos temas, ¿no? Además hay una edad en que esta situación ya no es necesaria. Claro, ¿no? ¿no? Hablemos seriamente. Lo segundo es que también se ha hecho una costumbre que la presidenta no acostumbre a responder a las objeciones que se le plantean desde el punto de vista político, el punto de vista penal, y sencillamente se niegue a comunicarle al país qué es lo que está pasando, cuál es su conducta, ¿no? Sí. Ahora, yendo al tema en concreto, tal como lo ha declarado el presidente del Consejo de Ministros, ha habido una acción voluntaria de la primera dama de someterse a una cirugía menor. Producido el acto postoperatorio, el propio doctor Otárola ha señalado de que ha habido una continuidad en el mando y la dirección del Estado a través, digamos, del trabajo remoto. Esa es una situación hoy normal y cotidiana. Podemos verlo en el Parlamento, en donde muchas comisiones, incluso en el Pleno, se llevan a cabo a través de esta metodología. Todas las audiencias en el Poder Judicial se llevan a cabo a través de estos métodos. Yo soy profesor universitario y buena parte de mis clases las dicto por Zoom. Entonces, los estudiantes en muchos casos están utilizando esta metodología. Entonces, en la medida en que, según la expresión del doctor Otárola, no se ha producido un abandono del cargo, y que no se requería una suspensión temporal de la función, no había razón o mérito para comunicar algo que no se había producido, ¿no? Yo nunca he pasado por una rinoplastía, pero sí me han operado del hombro, el tendón y el apéndice. Y muchas operaciones que tengan un grado medio o menor requieren que la persona sea dormida, ¿no? Requieren de una anestesia general. Yo me pregunto tal vez si es que la señora Dina Boluarte, supongo que debe haber recibido una anestesia general, teniendo en cuenta que la operación era en el rostro. Eso no la inhabilita inmediatamente para ser presidente de la República por la ventana de tiempo en el que ella se encuentra inconsciente. Digamos, lo que pasa es que no tendría sentido, porque si la anestesia de alguna manera te desubica el tiempo y el espacio por 1, 2 o 3 horas, eso no es significativo para solicitar una suspensión temporal del cargo. Pero es como, en el caso de que hubiera un vicepresidente, porque ese también es el problema, ¿no? Que no hay vicepresidentes que puedan reemplazar a la presidenta actualmente en caso de ella se inhabilite. Pero supongamos que la señora Boluarte sale del país brevemente, a un país cercano, ¿no? A Ecuador, a Bolivia. Ella inmediatamente, en un escenario de condiciones generales, ¿no? Porque ahora se ha aprobado la posibilidad del mandato virtual, que también ha sido considerado inconstitucional por algunas personas. Pero por el tribunal ha sido convalidado, ¿no? El tribunal constitucional ha convalidado la medida. Pero en el caso de la validación por parte del Tribunal Constitucional, ¿ha sido por un tema coyuntural, circunstancial, teniendo en cuenta que veníamos todavía saliendo del COVID? ¿O esto acá debería perpetuarse? Que los presidentes puedan gobernar desde la... El trabajo remoto hoy es una realidad. En la mayoría de los centros laborales, los trabajadores realizan y desempeñan sus actividades desde sus hogares, utilizando los mecanismos digitales. Pero antes yo recuerdo que cuando un presidente salía del país, automáticamente quien asumía las funciones de mandatario era su vicepresidente. Me acuerdo que en la época de Toledo, incluso, que era Toledo, el señor Descanseco y el señor Weissman, si no me equivoco. Una vez el señor Weissman asumió la presidencia temporal porque ambos, tanto el presidente como el vicepresidente, estaban afuera. Entonces sí había ese orden constitucional de ir seleccionando, digamos, a quién asumía las funciones. Eso ya lo dejamos atrás, digamos, el próximo gobierno. No habría que estirar como chicle, digamos, el problema. Se señala de que la señora fue operada. El señor, el expresidente del Consejo de Ministros ha señalado que en efecto, por acto voluntario, fue operada en una cirugía menor y que él puede dar fe que a lo largo del periodo, digamos, postoperatorio, ella mantuvo la conducción del Estado, incluso presidió una sesión del Consejo de Ministros de manera virtual,
podría eso corroborarse también con la suscripción de resoluciones y decretos, ¿no? Entonces, Sí. no creo que la situación amerite un nuevo y estéril pedido de vacancia por aquellos sectores que lo que están provocando es generar una situación de Se ingobernabilidad. está aprovechando esos sectores de la situación Que para... que son los mismos que siempre presentan esas solicitudes, ¿no? Sí. Ahora, sí es cierto que hay cosas que responder, porque hay un medio de comunicación que ha logrado detectar que se han colocado fotos con supuestas actividades de la presidenta durante el periodo en el que ella dirigía el país de manera remota, porque físicamente no podía, por razones estéticas, Sí. presentarse ante la población. Entonces, la colocación de ese material de prensa desde Palacio sí es un acto que debe ser investigado porque es un faltamiento a la verdad. Es decir, se ha engañado a la población y eso sí merecería ser investigado y eventualmente sancionado, ¿no? Sí. Bien, otro tema que también es de suma importancia, a ver si el tiempo nos da para poder extendernos, es el proyecto de ley acerca de la fiscalización de ONGs ha vuelto a ser tendencia porque el Congreso agendó para su debate el dictamen que busca modificar la ley sobre fiscalización a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de la cooperación internacional. Para poner un poco en contexto o a manera de recordarles a aquellas personas que nos están oyendo o viendo, hay una serie de ONGs que presuntamente son no políticas, no gubernamentales, pero que en la práctica terminan siendo excesivamente políticas. Y lo que se busca con este proyecto de ley es fiscalizar, conocer un poco de dónde vienen los fondos y cuál es el uso que se les está dando. E impedir que una ONG que dice ayudar a los perritos finalmente haga política para el partido de Verónica Mendoza 4 años después. Entonces, por supuesto, como era de esperarse, hay sectores que han salido a darle grito al cielo. ¿Cuál es la opinión que tiene el doctor Víctor García Toma acerca de esta ley? Pancho, como usted bien ha dicho, hay ONGs y hay ONGs. Sí. Aquellas que, por ejemplo, como la Cruz Roja, cumplen cabalmente pues, un servicio a la sociedad civil y contribuyen al Estado, digamos, con estas tareas, evidentemente merecen todo nuestro respaldo. Sí. Sin embargo, hay otro conjunto de ONGs que utilizando esta vía en realidad hacen activismo político para confrontar al gobierno, para disociar la relación entre el gobierno y la ciudadanía, y utilizan fondos que en puridad están destinados a otros fines. O sea, yo sí estoy de acuerdo con la fiscalización y creo que no debería ser objeto de o reparo alguno, porque si las cuentas están claras, si los fondos se utilizan para las razones que fueron entregados y cumplen con los objetivos, que tienen que ser objetivos constitucionales y no, digamos, de ruptura de un sistema político, yo estoy de acuerdo con que eso se fiscalice. Justamente, bueno, como era esperarse, diarios que comparten la ideología o el espacio en el espectro político de estos sectores que se han salido a criticar, como por ejemplo el diario El País Español, dice: el control a las ONGs en Perú, un zarpazo a la democracia, ¿no? Están convirtiendo una fiscalización que simplemente lo que promueve es la transparencia. Quieren criminalizar a aquellos que quieren saber nomás. Lo que pasa con algunos medios de comunicación extranjeros es que contratan periodistas que están al servicio de esas ONGs, Sí, pues. y que responden a los intereses de un grupo político que los vamos a llamar como los caviares. Entonces, es una información sesgada. Y yo creo que aquí lo que debería hacer es que Cancillería debería inmediatamente responder a través de los canales correspondientes para que el ciudadano que está en el extranjero tenga la versión cabal, ¿no? Tenga las dos versiones. Una que es claramente interesada para defender ciertos intereses y la otra para fijar cuál es realmente la intención de que se genera en la discusión o en el debate parlamentario. Sí. ¿Qué opinan ustedes, estimados radioescuchas y televidentes, acerca de esta ley que lo que busca es transparentar las ONGs? Eso es lo único que busca, nada más. Pueden llamarnos al 01-613-1701 o escribirnos al 947-246-545. Igual el tiempo se nos está cortando, lamentablemente. Y vamos a tocar también, aunque rápidamente, el caso Chibolín. La fiscal suspendida Elizabeth Peralta se puso a disposición de la justicia luego de declararle prisión preventiva. Una vez más, el recurso de la prisión preventiva. ¿Prudente en este caso o excesivo?
En general, las prisiones preventivas han sido utilizadas como una metodología dirigida a ciertos sectores políticos o con el afán de generar lo que se llama la ambulancia judicial. Estamos cumpliendo nuestra labor porque estamos metiendo preso a todo aquel que... Claro. no, eso tenemos que combatirlo. Pero en el caso de la señora Peralta, la argumentación es correcta. Todo indica que ella ha realizado actos que están dirigidos a obstaculizar digamos, la recta impartición de justicia. Y es por ese motivo que en este caso sí se justifica. Lo que llama la atención es que ya no es el primer caso. Acabamos de observar la detención de una fiscal sorprendiendo en la comisión del delito de hurto en un aeropuerto. Acabamos de conocer cómo a través del EFICOP de alguna manera se extorsiona a algunos supuestos investigados para convertirlos en colaboradores eficaces y direccionar sus argumentaciones para determinados objetivos que no necesariamente están dirigidos a la recta búsqueda de la justicia. Entonces, hay allí una crisis en el Ministerio Público, en el Poder Judicial también, pero particularmente en el Ministerio Público, y no se ven respuestas. Todos esperábamos que con el cambio de la fiscal de la Nación podíamos esperar, digamos, algunas modificaciones en la organización o reestructuración inclusive institucional, pero eso hasta ahora no se ve. Bien, vamos a ver, ese es parte del caso Chibolín, para aquellas personas que nos escuchan. Es un caso emblemático en realidad, un poco la combinación entre el espectáculo y la política, ¿no? Algo que estamos acostumbrados acá en el Perú. El problema del caso Chibolín es como es el siguiente, es que si uno sigue jalando el hilo de la madera, vamos a ver qué sale. Vamos a llegar a ciertos elementos de la policía y a otros elementos del Ministerio Público del Poder Judicial. Entonces, la punta del el caso iceberg. Chibolín no interesa por Chibolín. Pues, claro, interesa por las consecuencias que pueden venir después. Por la red que se ha originado, Tal por el cual. sistema como ha funcionado. Sí. El doctor Víctor García Toma estuvo con nosotros, exministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Víctor, siempre un placer conversar contigo. Gracias a ti, Pancho, por la invitación.